Ok. Vamos a comenzar, jóvenes. La última clase creo que estábamos abriendo Drauba. Abrimos el programa, hicimos un programa, ¿verdad? ¿De qué se trataba? A ver si me Del recuerdan. café. Del café, profe. Del café, pero también por último hicimos un programa de Hola Mundo, ¿va? Ajá. Exacto. Entonces ahorita vamos a entender a lo que es un diagrama de flujo. ¿Qué mejor manera de entender lo que es un diagrama de flujo? Pues que saber qué es el diagrama de flujo, ¿verdad? Entonces, si alguien puede leer ahí rápidamente, ¿va? Vamos a acelerar un poquito por el tiempo. ¿Qué es un diagrama de flujo? El flujo, flujograma o diagrama de actividades es la representación gráfica de un algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como programación, economía, procesos industriales y psicología cognitiva. O sea que ustedes esto lo van a utilizar en un montón de carreras que estudien, miren, en un montón, no solo una, ¿va? Los economistas lo utilizan bastante. Solo que los símbolos y la forma puede cambiar un poquito con respecto a la especialidad, pero sí. Ahora, ¿por qué se crean los diagramas de flujo? Es la manera, los diagramas de flujo es la manera más sencilla de entender algo, ¿verdad? No sé si ustedes se fijan que a veces para entender ciertos procesos, la gente utiliza cuadritos, pelotitas, pirámides, a veces utilizan pirámides. Eh, Cuando hablan de un sistema, generalmente les ponen pelotitas. ¿Por qué? Porque así usted lo recuerda mucho mejor. Entonces los diagramas de flujo es la representación gráfica, en pocas palabras, es la representación con medios muy conocidos para que podamos entender cómo se programa. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo está constituido los diagramas de flujo? Estas figuritas que les voy a colocar ahorita tienen que memorizar la función que tiene cada uno, ¿ok? Vamos a empezar con la primera figurita. Vamos a empezar con la primera. La primera figurita se llama línea de flujo y muestra el orden de operaciones de los procesos. Una línea saliendo de un símbolo y apuntando a otro. Ay, qué vergüenza, me apareció ahí el 3. La fecha se agregan si el flujo no es el estándar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces la flecha es el flujo de información, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos la flecha en un diagrama de flujo, es para, en pocas palabras, para que no nos perdamos, para que podamos definir hacia dónde van los datos que estamos enviando, la información que estamos enviando. En este caso, hacia dónde va el programa. Bien, el primero de todos, se recuerdan que utilizamos la pelotita, no sé si se recuerdan en los ejercicios pasados. Cuando iniciamos un programa y cuando finalizamos, utilizamos un diagrama o un símbolo que se llama terminal. La terminal indica el fin y el inicio de un programa o sus procesos, ¿verdad? Solo se utiliza en un programa dos veces, en el inicio de un programa y en el fin de un programa, ¿verdad? Luego está el proceso. Miren que el proceso es el rectángulo y el rectángulo lo utilizamos cuando hacemos operaciones. Miren los ejemplos ahí, ¿va? Por ejemplo, el proceso lo utilizamos cuando a la computadora nosotros le ordenamos escribir. Entonces, cuando yo le voy a ordenar a la computadora que escriba, entonces voy a decirle escribir en el cuadrito o en el rectángulo. Luego vienen la otra cosa por la que podemos utilizar un proceso. En la segunda que miran ahí, ¿qué sería eso? Ah, perdón. En la segunda, voy a tratar de dibujar por acá. Esta es la primera. O sea que el proceso lo utilizamos cuando nosotros damos una orden de escribir. Esta segunda, ¿qué sería? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Una ecuación o qué? Una ecuación, más o menos, más o menos. Ok, si tienen ahí apuntes, váyanlos haciendo, porque me imagino que están con su libretita, ¿va? Esta se llama cuando nosotros declaramos variables. Miren, no sé si los había dicho en la clase anterior. Cuando declaramos variables. Es como cuando yo les digo, las variables recuerdan que son los valores que van a moverse dentro de un programa. Entonces recuerden que cuando creamos una variable, nosotros definimos el tipo. Entonces esto es una declaración, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo digo N1, N2 y N3 y la suma son números enteros. O sea que en estos valores solo van a ingresarse números enteros. Entonces,
el proceso se utiliza para cuando yo doy la orden de escribir, pero también se utiliza cuando yo creo o voy a crear una variable. Esta segunda, ¿qué creen que es? A donde dice nombre igual a texto. Ese es igual cuando miran dos puntos también. Les explico este. Este también es una declaración de variable. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, creo una variable llamada nombre y esa variable va a almacenar valores de texto. Es cuando yo les decía el ejemplo, ¿va? Yo necesito café y el café es un tipo de valor en grano. Entonces, a eso se refiere cuando yo digo nombre igual a texto. Estoy declarando una variable. Cuando yo declaro una variable es cuando yo esa variable la creo. Cuando yo digo esa variable vale esa variable, perdón, es una variable del tipo tal. Esa es una declaración de variable. Y luego sigue esto. A esto nosotros en programación le llamamos, hasta lo voy a apuntar por acá, a este proceso que están viendo ahí, se llama asignación. O también, ¿cómo le llamarían ustedes? Bueno, esperemos que haya un audio ahí. Esperemos que haya un audio. Y bueno, Ok, asignación, jóvenes, asignación. Pero ¿cómo le llaman usted también a eso? Suma igual a N1 más N2. En matemática, ¿cómo se le dice? hoy sí, una suma, una ecuación. Una fórmula también, ¿va? Una fórmula. También le dicen una solución. O también le dicen, bueno, generalmente ustedes le llaman fórmula. Cuando le dicen suma es igual a, o cierto valor es igual a la suma de tanto y tanto. Entonces, el proceso, si ustedes pueden ver, es el que tiene múltiples acciones. Sirve para escribir en la computadora, sirve para crear variables y sirve para una variable llenarlo. O sea, aquí, por ejemplo, ustedes ven la clásica, ahí hay 4 variables, que son las que declaramos arriba. Solo corregir que ya le puse N1 en mayúscula y acá le puse N1 en minúscula. Pero acá nosotros tenemos suma, que si ustedes se fijan, suma también es una variable. Ahora, suma no puede existir si yo no tengo N1, N2 y N3. O sea, yo no puedo hacer una taza de café si no tengo el agua. ¿Me entienden? El resultado final, si no tengo agua, es que voy a tener la mezcla solo del azúcar y del café y no sería una taza de café. Sería otra cosa. Entonces, hay variables que se crean con respecto a otras. Y a esas variables, cuando las creamos, le llamamos variables calculadas o procesadas. O como ustedes pueden ver, asignación de variables. Porque esa variable no se crea pidiéndola. Yo no pido al usuario que le escriba, sino que esa variable sale como resultado a la suma de las variables anteriores. ¿Alguna duda? Ahorita solo estamos viendo los símbolos. A la vez pasada habíamos hecho un ejercicio sin los símbolos, perdón, sin hablar de los símbolos, pero ahora les estoy hablando para que lo entiendan mucho mejor. Cualquier duda me preguntan ahí. Estamos aquí para socializar, digamos. Bien, vamos Esos a son pasar. todos o faltan más, profe. ¿De qué? De símbolos. No, aquí vamos por el, ¿cuál es el que vamos? Vamos por el tercero. Faltan. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, yo sé que estaba preocupado porque muy poquito. Ok, este otro se le conoce como decisión. Y este no lo vamos a utilizar ahorita, pero dentro de, digamos, dentro de una semana más o menos, sí lo vamos a utilizar. Ahora, ¿qué es una decisión? Todo programa es clásico que necesite una decisión. Por ejemplo, una decisión se hace de la siguiente manera. Se utiliza el símbolo igual, el símbolo mayor que, el símbolo menor que, el símbolo distinto, el símbolo mayor o igual y el símbolo menor o igual. Por ejemplo, vean los ejemplos ahí. Si el pago es mayor o igual a 10,000, entonces es una condición, ¿va? Si el pago es mayor o igual a 10,000, digamos que, ¿cuál sería una condición ahí? O sea, si el pago mío es mayor a 10,000, pues qué bueno, ¿va? Y si el pago mío es menor a 10,000, pues qué mal, ¿va? ¿Me entienden? O sea, a través de una decisión yo puedo hacer que mi programa tenga dos salidas, ¿verdad? Una salida positiva y una salida negativa. Una salida si se cumple algo y una salida si no se cumple algo. Viene la siguiente decisión. Vean esa que dice ahí. Si el número 1 es mayor que el número 2,
¿cuál sería el mayor? Si el número 1 es mayor que el número 2, ¿cuál sería el mayor? Ninguno. Ninguno. Si el número 1 es mayor que el número 2, El número 1. El ajá, el 1. número. Si yo lo estoy afirmando, el mayor sería el número, el N1. Ahora, aquí en el sí, yo voy a decir si se cumple o no se cumple, ¿verdad? Si se cumple, el mayor es el N1, pero si no se cumple, el mayor, ¿cuál sería? N2. Exacto. Entonces, por ahí va lo de decisión, pero no vamos a adelantarnos a eso porque nos falta todavía. Y ahí está, si el nombre es Mario, otro ejemplo, ¿va? Si el nombre es Mario. Si el nombre es Mario, podríamos decir, es mi profesor. Si no, pues no lo es, no es mi profesor. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo esa. Es muy interesante esa, pero es una de las que a veces se le complica un poquito. Bien, luego está una que solo tiene una función, que es cuando nosotros vamos a leer una variable. ¿Qué significa leer una variable? Bueno, leer una variable se los explico. Es un proceso de entrada de datos o salida de datos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, leo un nombre, lo que yo estoy haciendo es que creo un espacio en el cual la persona puede ingresar un nombre. Por ejemplo, si yo ahorita les digo, o a la computadora le digo leer nombre, entonces lo que va a hacer la computadora es abrir un espacio en el cual la persona va a poder escribir un nombre. En pocas palabras, cuando yo digo leer, por ejemplo, en el ejemplo de la leche, ¿va? Leer leche, lo que hago yo es que creo una tacita de café para que la persona pueda echar cuánta cantidad de leche necesita que muestre al final. Entonces, ese símbolo que tiene una forma como ¿de qué figura tiene en el ámbito de la geométrica? Rombo. No Ustedes sé. que son especialistas, ¿eh? Paralelogramos. Oh, muy paralelogramo, muy bien. Pero no fue porque decía iba. Entonces, ese es otro tipo de valor. Ahora, este solo sirve para leer. Entonces, cuando nosotros vamos a leer una variable, utilizamos ese símbolo, ¿verdad? Entonces, vamos con el siguiente. El siguiente es el proceso. Y este solo vamos a leerlo porque realmente se utiliza cuando yo, por ejemplo, tengo una suma de dos números ubicada en otro programa y yo lo que hago es que llamo a esa suma. Pero este proceso no lo vamos a utilizar tanto, yo creo, porque ya en la parte un poquito más avanzada. Luego está el conector. Este es muy sencillo de utilizar y de hecho no tiene nada que ver con la programación. El conector le sirve cuando a usted se le termina la página. O sea, cuando yo llego al final de la página y no he terminado mi programa, entonces yo utilizo el conector para decir que hasta ahí va a llegar, pero luego voy a pasar a la siguiente. En la siguiente página usted tiene que trabajar con el conector de la etiqueta exterior. O sea, termino la página, ¿va? Me queda, digamos, no he terminado, entonces yo pongo la pelotita para decir que yo continúo en la otra página y utilizo este símbolo para decir que viene información de otra página. Entonces, para eso se utilizan los conectores, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Qué mejor si hacemos la práctica? ¿Va? Si nos vamos con un ejercicio. Pero cualquier duda ahí me la comenta. No hay Ese duda. conector fuera de página, profe, ¿se va a poner solo así o se le va, o sea, va algo de información adentro o solo es para la continuación de la otra página? Buena pregunta. Por ejemplo, vamos a ver. Ahí, por ejemplo, yo digo, mi página terminó, entonces yo le pondría digamos que yo estoy haciendo el diagrama, ¿va? Y me quedé sin página, entonces yo vengo acá, llevo digamos, la línea última hacia el 1, y yo lo que estoy diciendo es que este es el conector 1, entonces cuando voy a la siguiente página, entonces yo digo 1 porque viene de la conector 1, ¿verdad? Entonces estos símbolos solo es por si se le termina la página, ¿verdad? Porque si no, imagínense, usted solo pondría la raya y luego no sabe de dónde comienza la otra página. Entonces, para eso se utiliza. Así que no son muchos diagramas que podamos decir, uy, qué montón, ¿va? No son tantos. Vamos a pasar a lo interesante. Ok, para entenderle mucho mejor, les voy a explicar a ustedes cómo
reacciona una computadora ante los algoritmos que nosotros les vamos o les voy a mencionar. Por ejemplo, cuando yo digo miren bien, entre rectángulo, ¿va? Cuando yo hago un rectángulo y digo escribir hola, miren la reacción de la computadora. ¿Cuál es la reacción de la computadora? Hola mundo. Solo puso hola mundo. Ella no puso escribir, ni tampoco puso un cuadro. La computadora solo puso la palabra hola mundo. Entonces, cuando yo pongo escribir hola mundo, yo le estoy ordenando a mi amiga computadora que escriba hola mundo. Entonces, ella pues entiende y con mucha felicidad me va a escribir la palabra hola mundo. Vamos a la siguiente. Ok, vamos a borrar esa sonrisa. Ahí. Ok, la siguiente, por ejemplo, es ya la asignación. O sea, vean esto. Cuando yo pongo en el rectángulo N1, N2, N3, coma, suma, números enteros, yo estoy creando una variable. ¿Cómo le dije que se llamaba eso? ¿Cómo se le dice a eso? Chelsea. ¿Está por ahí Chelsea? Lo apuntó en la libreta. ¿Cómo se le dice a eso? Cuando declaramos variables. Exacto. ¿Qué significa una declaración de variable? Miren, N1, N2, N3 suma igual a números enteros. Entonces, es como que yo le diga a la computadora, mire computadora, va a empezar a guardar, miren, estas variables van a ser unos números enteros, pero yo los creo vacíos, porque cuando yo creo una variable, la variable se crea vacío. Mi misión dentro de un programa es hacer que estas 4 variables tengan un valor. Ahora, si nosotros analizamos el origen de esas variables, esta variable yo la tengo que pedir. Por ejemplo, el usuario tiene que escribir el número 5. La N2, bueno, número 5 porque les estoy dando un ejemplo, ¿va? El usuario puede poner lo que él quiera, porque nosotros no hacemos un programa que solo haga la suma de los números que ya están establecidos, sino que nosotros hacemos programas, o mejor dicho, hacemos los procesos para definir cada programa. Entonces viene la persona y pone el número 3. Entonces aquí yo no le puedo decir a la computadora que el número, la suma, la voy a escribir yo, sino que lo que yo le voy a decir a mi programa es que la suma va a ser igual a la suma de 5 más 3, ¿verdad? 5 más 5 más 3 es igual 13. a 13. Entonces, bueno, aquí solo les estoy dando un ejemplo, porque cuando yo pongo N1, N2, números enteros, entonces mi resultado va a ser que va a crear la variable N1, la variable N2, la variable N3 y la variable suma. Mi misión en el programa va a ser que mi programa haga lo que yo deseo, que es que las variables puedan obtener un resultado final que es la suma. Bien, vamos a continuar. Vamos a borrar los dibujitos. Ok, siguiente proceso. Estoy tratando de explicarle lo más detallado cómo nosotros interactuamos con nuestra querida computadora. Bien, esto, no sé cómo recuerdan cómo les dije yo que se llama eso. Asignación. Asignación, fórmula, solución, digamos, porque digamos que yo ya pedí el número 1, el número 2, el número 3. Vean que ahora ya los vasitos no están vacíos. Ahora ya los vasitos no están vacíos. Ahora los vasitos están llenos. Por ejemplo, N1, digamos que yo ya pedí ese valor y la persona puso 2. N2, digamos que la persona ya puso el valor y vale 2. Y el N3, digamos que ya se pide ese valor y vale 1. Entonces, ahora estos valores, cuando yo hago esto, lo que hago es que hago la suma de los 3 valores. Y me va a dar el resultado final. ¿Cuánto sería? 5. Entonces, en asignación yo estoy diciendo que mediante este proceso yo voy a llenar la información de la suma. Aquí yo ya le di una gran solución a mi programa, porque ya solo me toca llenarla con información. Profe, pero, o sea, entonces que no se va a llenar con los mismos números de la primera, de la declaración de variable. Estoy dando un ejemplo, recuerden. Aquí estoy dando un ejemplo. Si allá en la declaración o cuando yo los pido los valores, la persona pone cualquier resultado, a mí en este caso no me genera ningún problema. Porque si yo digo que voy a llenar con N1, con N2 y con N3, entonces automáticamente esos valores quedan guardados y los va a guardar el usuario como él desee, ¿verdad? O sea que el ejemplo anterior no tenía comparación con este, vaya, para ser más específico, sino que solo le estaba dando ejemplo.
no íbamos haciendo un seguimiento, digamos, vaya, para no confundir. Ok, vamos con el siguiente. Ahora, leer. Leer, por ejemplo, si yo digo leer N1, aquí es donde quiero llegar, ¿va? Leer N1, yo estoy haciendo, recuerden, lo primero que hago, no puedo llenar un vaso si no creo el vaso, ¿va? No puedo llenar una variable si no creo la variable, ¿me entienden? Entonces, el proceso leer es cuando yo al usuario le pido que ponga un valor. Por ejemplo, cuando yo digo leer N1, yo abro un espacio en la computadora para que el usuario ponga N1. ¿Y cuánto podría ser N1? Realmente aquí en la programación no nos interesa cuánto ponga la persona, porque porque yo estoy pidiendo una variable, entonces el usuario puede venir y poner 3, pero el usuario también puede poner 4. O sea, cuando yo pongo leer N1, es que yo a la variable le estoy haciendo o la estoy llenando con algún valor, ¿verdad? Entonces a eso se le conoce como leer o lectura. Y la computadora lo muestra de la siguiente manera. Bien. Okay, vamos a ver. Vamos a hacer este pequeño ejemplo. Ok, miren, vamos ahora con este ejercicio. Ahora, yo en este ejercicio ya les estoy dando casi la pauta, ¿va? Ustedes pueden ver, dice, realice un programa que sume 2 números. No sé si hay un ejercicio o no. Creo que no hay en el libro, en la guía de ese, ¿va? Realice un programa que sume 2 números enteros. Bueno, no dice entero, ¿va? Entonces, ¿cuál es mi solución? ¿Cómo la voy a pensar yo? Así la voy a pensar. Miren, si es un programa de sumar 2 números, yo voy a ponerle el título a mi programa, ¿va? Esto es solo, digamos, parte de la estética. Programa suma de 2 números. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? ¿Qué es lo primero que tiene que ver el usuario? Ingresa el número 1, ¿verdad? Es la lógica, ¿va? Y luego, ¿qué tiene que decir? Ingresa el número 2. Entonces el usuario, según la lógica de ese programa, va a venir acá. Ingresa el número 1, 3. Luego va a venir, ingresa el número 2, 3. Ahora, el programa tiene que tener la capacidad para decir, va, el resultado el resultado final es, ¿cuánto sería? 6. Entonces, esto solo es para explicación, va. Obviamente nosotros tenemos que pensar cómo interactúa la computadora. Si nos fijamos acá, ya podemos entonces empezar a analizar este ejercicio. Y vamos a comenzar a analizarlo una suma de 2 números. Vamos a continuar. Ahora sí vamos a realizarlo. Bien. Ah, no, solo está el... Pensé que lo había detallado uno por uno. ¿Será que me fue el... Se me cerró la compu? Bueno, voy entonces, vamos a pasar a hacerlo en Draw, ¿va? En nuestro programa de diseño. Recuerden, programa de sumar 2 números. Voy a dejar de compartirles acá y voy a pasarme a Draw para que lo hagamos, ¿verdad? Ojalá nos ajuste el tiempo. Profe, Sí, una duda. pregunte. ¿Esto solo es un ejemplo que puso el número 3 o ese es el resultado? Es solo un ejemplo. Ok. Ya vamos a ver cómo realizarlo. Ya vamos a ver cómo realizarlo para entenderle mucho mejor. Voy a hacer un diagrama en blanco. Vamos a compartir por acá. Ok, voy a tratar de hacer un poco rapidito por el tiempo. O por lo menos avanzar, ¿va? Bien, vamos a crear lo primero. Vamos a crear el inicio de nuestro programa. Recuerden, programa para sumar 2 números. Después le ponemos un color y todo eso. Ok, ¿qué sigue después? ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos, campeones. La línea. ¿Cuál? La línea, muy bien. Primero tenemos que decir que vamos a comenzar nuestro programa en un inicio y luego viene la línea. ¿Qué es lo primero que hacemos ahora? La suma Recuerden, de números enteros. suma de 2 números. Ok, podríamos poner la palabra así como lo dice usted, ¿verdad? Suma de 2 números, ¿verdad? Pero primero vamos a declarar las variables. ¿Qué variables hay en la suma de 2 números? ¿Cuáles son las variables que existen? N1, N2 y N3. De 2 números, suma de 2 números. N1 y N2. Ok, N1, o usted puede decir num1, número 1, 1 o número,
no importa el nombre, pero sí importa el origen o el propósito. Entonces voy a escribir acá mis variables. Yo lo voy a poner más largo, miren, le voy a poner número 1. Como son del mismo tipo, entonces yo pongo coma, pero también yo lo puedo hacer así. Número 2, número. Número 2, yo puedo decir suma, porque suma también es una variable. O sea, a través del número 1 y el número 2, yo voy a obtener la suma, así como la taza de café, ¿va? Que usted hace la taza de café y la taza de café también es una variable. Qué dolor de cabeza para escribir aquí. Bien, entonces, número. ¿Qué tipo de variable es? Digamos que son números enteros, o sea que no puedo poner decimales. Entonces acá le ponemos el tipo. Vamos a utilizar una variable llamada números, 1, y va a ser entero. La otra variable también va a ser entero. Bueno, aquí le voy a quitar la S. Bien, ahí. Suma, como es la suma de dos números enteros, ¿qué creen que va a ser la suma? Va a ser entero, porque 3 más 4 no le va a dar 7.1, ¿va? Entonces, si las dos variables que crean la suma son enteros, entonces el resultado va a ser entero. Ahora, ¿qué sigue? Alguien por ahí me lo dijo, creo. Según como yo se los mostré en la pantallita. El Que no nombre del siempre lo texto. vean. 1. Sí, vamos a ponerle el título a nuestro programa. Vamos a ponerle el título porque allá en el ejercicio yo les puse que la persona, o sea, que se decía el título. Entonces yo le voy a dar la primera orden a mi computadora. Bueno, la segunda, ¿va? Le voy a decir escribir, ingrese, perdón, escribir, programa, que sume dos números. Bien, entonces aquí, ¿qué es lo que sigue? Vamos a ver cómo van ahora. Cuando ya le pusimos el título, ¿qué sigue? ¿Cuál es mi necesidad absoluta acá? La suma. Ah, La suma. La suma es mi Que necesidad. hagamos las variables. Sí, porque no podría yo decir, ya voy a sumar. ¿Cómo voy a sumar si yo no pude aquí? Yo no tengo los dos números. Porque los dos números yo los creé. ingresar Entonces, los números que va a sumar. exacto. Ingrese número 1. Muy bien, muy bien. Entonces lo primero es mis necesidades primeras, ¿no? Y mi necesidad primera es que yo voy a pedir, yo no puedo pedir el número 2 primero, por el orden, ¿no? Primero voy a pedir el número 1. Sería muy ilógico pedir el número 2 cuando no lo... Entonces le decimos a la computadora, bueno, computadora, escribí, ingrese el número 1. O mejor dicho, el número 1. Recuerden que este es solo un mensaje. Bien, hasta ahí, bueno, y hasta ahí nos quedamos, creo. No sé si ya el tiempo ya se nos fue. Seguiríamos mañana, ¿verdad? Sí, Ya ya son son las las 12. 2. Sí. Bueno, entonces lo voy a dejar guardado para mañana continuar haciendo el ejercicio. Así Profe, que, sí, cuando nos termine de explicar todo eso, vamos a empezar con la guía, ¿verdad? sí. Ya cuando vamos a ir haciendo una especie de cuál ejercicio no lo pudo hacer y mientras trabajamos en los ejercicios, vamos a ir haciendo los que se puedan hasta el tiempo de seguir con el otro tema. Así que si ya le van entendiendo, pueden ir probando y Solo haciendo. una pregunta. Sí, El orden que nos dio en las diapositivas, ese es el orden que nosotros vamos a hacer con el material. ¿cuál material? Con la guía, pues. Sí, es el orden que está ahí establecido. Okay. Bien, por lo demás, pues nos vemos mañana si Dios así lo permite. Un saludo a todos, cuídense y pues bendiciones. Profe, ¿Sí? ese material que estuvo discutiendo está en la plataforma también. Sí, ¿verdad? Sí, en la actualización yo se la voy a dar. No está, algunas cosas no está porque yo actualizo a cada clase según me parezca interesante. Pero cada vez le voy a ir subiendo los avances de cada información. Así que, Ok. bueno, aquí nos quedamos. Voy a guardar porque siempre me olvido. Y nos vemos. Dele, cuídese. Bye.